Saludos a los usuarios de YouTube. Les saluda Alejandro Murrieta. Hoy traigo a ustedes este documental que expone uno de los más grandes problemas que ha perjudicado a México en muchas formas, para contribuir con el trabajo del anticristo, que ha despertado conciencias y ha dicho la verdad de los diarretoneros, pipopes, estafadores, fanáticos religiosos y demás escoria social descerebrada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué México está tan atrasado en tecnología y ciencia, pero más en tecnología? A pesar de que México tiene recursos naturales para ser un país de primer mundo, aquí se mencionan a los responsables y por qué se aceptaron los tratados más ominosos que ha hecho Estados Unidos en su historia de bandido, terrorista y saqueador. Desde 1923 los tratados de Bucareli han sido las tenazas que han limitado el desarrollo industrial y científico de México. La inteligencia la tenemos, pero no le conviene a Estados Unidos que México se desarrolle como una potencia económica y militar. Iniciaré con algunos antecedentes históricos previos a los tratados de Bucareli. México iba a tener un terrible momento en 1859, cuando Estados Unidos iba a tener 3 pasos libres a través de México. El primero era desde el norte de Nogales hasta Guaymas, el segundo era entre Matamoros y Mazatlán, pasando por Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y el tercero era un paso del Golfo de México al Golfo de Tehuantepec. De haberlo aceptado, se hubiera formado un canal semejante al de Panamá. Este tratado, conocido como Tratado McLean, Ocampo, solo se aceptó el paso de Guaymas a Nogales. Años después fue cancelado. La razón por la cual no se continuó, fue porque existía la probabilidad de que Estados Unidos se dividiera por problemas internos. En caso de que el Tratado McLean, Ocampo se hubiera llevado a cabo, México tendría menos de la mitad del territorio actual. Todos los estados que están en la frontera con Estados Unidos y la península de Yucatán, se los hubieran robado, al igual que Nuevo México, Texas, Utah, Arizona, California y Nevada. El 16 de junio de 1922 se firmó otro acuerdo conocido como el Convenio de la Huerta Lamont, celebrado entre el secretario de Hacienda mexicano y el presidente del Comité de Banqueros de Estados Unidos. Por este acuerdo México se comprometió a cubrir íntegramente capital e intereses a partir del momento de la suspensión. Esto significaba que el gobierno mexicano aceptaba una deuda de $1,451,737,587, de los cuales correspondía aproximadamente la mitad a la deuda total de los ferrocarriles, que se incluyó en el convenio y que no había sido garantizada antes por el gobierno mexicano. Respecto a los tratados de Bucareli, los hechos fueron los siguientes. Cuando el famoso Pancho Villa atacó a Estados Unidos, comenzó un gran problema. Una vez que regresó a México, el gobierno mexicano tuvo que permitirles a los militares de Estados Unidos que pasaran a buscarlo. Como se sabe, nunca pudieron encontrarlo. Pancho Villa había salido airoso contra el ejército de Estados Unidos, hasta que fue traicionado por Álvaro Obregón y asesinado en Chihuahua en el año de 1923. Aquí fue cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a tener más excusas para obligar a México a firmar los tratados. En 1922 Estados Unidos presionó al gobierno mexicano para que les pagara supuestas indemnizaciones por los presuntos perjuicios sufridos durante la Revolución Mexicana, y lo ve como oportunidad para hacer que Obregón acepte los tratados. Durante la Revolución Mexicana existían varios grupos que luchaban y que se oponían al gobierno. Este fue el principal motivo para que Álvaro Obregón aceptara los tratados de Bucareli, para que pudiera obtener armas y el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos. Los tratados de Bucareli se firmaron en el edificio número 85 de la calle de Bucareli, edificio que el gobierno federal puso a disposición de los participantes. De ahí que las conferencias y los tratados resultantes fuesen llamados en honor de esa calle. En estos tratados participaron en representación de México el licenciado Fernando González Roa y de Ramón Ross. En representación de Estados Unidos los señores Charles B. Warren y John H. Payne. El objetivo era analizar las reclamaciones de Estados Unidos y posteriormente pasar las conclusiones a las autoridades respectivas de ambos países. Las conferencias se dieron por terminadas el 13 de agosto de 1923, y ese día los 4 representantes firmaron los documentos correspondientes.
Al aceptar los tratados, Obregón entrega en pedazos la soberanía nacional, lo hacen parecer héroe de la revolución después del asesinato de Pancho Villa. El senador veracruzano Francisco Field Jurado se opone a los tratados de Bucareli y es asesinado por orden de Obregón. El general Francisco Roque Serrano llama a Obregón traidor a la nación e inicia la carrera política en contra de él, pero es emboscado por una legión de 300 militares armados con subametralladoras Thompson que Obregón obtuvo de Estados Unidos. En el pueblo de Huitzilac, Morelos, el general Serrano es asesinado con su caravana el 3 de octubre de 1927. En el kilómetro 48 de la carretera federal que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, están las cruces que señalan el lugar donde fueron asesinados el general Francisco Serrano y todos sus acompañantes. ¿Qué contienen los tratados de Bucareli que los hace tan perjudiciales para México? La primera parte de estos tratados es que el gobierno de Estados Unidos obligó a pagar entre 500 y 700 millones de pesos por los daños causados a sus empresas que se encontraban en México y la destrucción que hicieron los revolucionarios en Estados Unidos desde 1868 hasta la Revolución Mexicana. La segunda parte que contiene estos tratados es la más importante desde el punto de vista de desarrollo industrial y tecnológico del país. Los tratados de Bucareli prohíben a México el desarrollo de la industria pesada, fabricación, exportación de maquinaria pesada y tecnología. Es por esto que lo que tenemos en México no es industria pesada, sino simples ensambladoras y maquiladoras. Por ejemplo, con los coches, las partes importantes son fabricadas en Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. y son traídas a México para que se hagan las cosas más simples y no podamos aplicar ni aprender nada de la ciencia y tecnología de cualquier otro país avanzado. Décadas después sigue este problema. México no tiene validez en registro de inventos y patentes. Un ejemplo de esto es el notorio caso del ingeniero Guillermo González Camarena, quien inventó la televisión a color y la tecnología que la hizo posible, el triodo tricromático. Cuando él presentó la televisión a color al mundo, el gobierno de Estados Unidos le robó la tecnología y se la dio a Packard Bell para producirla en masa. Packard Bell copió y alteró la tecnología y dijeron que ellos inventaron la televisión a color. Camarena acusó a Packard Bell de plagio y alteración de su invento. Las evidencias que Camarena demostró fueron suficientes para probar que él es el inventor genuino de la televisión a color. Desafortunadamente Camarena muere en un misterioso accidente en la carretera México-Puebla, días antes del juicio contra Packard Bell. Los gobiernos de Europa descartan la televisión de Estados Unidos y en honor a Camarena usan su televisión. Los plagios de patentes a inventores mexicanos continúan. Una pregunta que probablemente se tiene es el por qué se aceptaron los tratados de Bucareli. El primero fue porque a Álvaro Obregón solo le interesaba que su gobierno fuera reconocido por Estados Unidos. Después del asesinato de Pancho Villa, inició un partido que posteriormente se convirtió en el PRI, el cual ha estado en la presidencia de formas corruptas. A Obregón solo le importaban sus intereses personales, sin importarle el país como en la mayoría de los gobiernos que hemos tenido. Otro motivo por el cual se cree fue que Estados Unidos amenazó a México con prohibirle tener más negocios con otros países, como se ve la situación actual de Cuba. Algo que podríamos pensar es, si se hubiera dado una guerra entre México y Estados Unidos, la respuesta es no, por rechazo de un tratado no puede haber guerra y además Estados Unidos pudo haber tenido problemas, no solo con México sino con toda Latinoamérica. Pero la razón más importante fueron los intereses de Álvaro Obregón y los problemas que les traerían únicamente a su gobierno. Después de aceptar los tratados de Bucareli, Estados Unidos le dio armamento para acabar con los revolucionarios y con todos los que se le opusieran. Con respecto a estas condiciones y refiriéndose a la prohibición del progreso científico y tecnológico que se nota en cómo Estados Unidos se llevan a los mejores mexicanos que pueden hacer progresar al país y de la prohibición en la fabricación de maquinaria pesada y tecnología, tiene mucha importancia con el hecho de nuestra situación actual. Aparte de los grandes robos por parte de los presidentes cada 6 años, siendo el expresidente López Portillo, que gobernó desde 1976 hasta 1982, uno de los presidentes que más ha dañado al país, nacionalizando la banca y muchos sectores importantes para después privatizarlos, ya se ha comprobado que las compañías que caen en manos del gobierno, se puede predecir que están en quiebra.
por lo que los países del mundo dejan de creer en México y por lo tanto dejan de invertir. Otra observación a destacar es cómo Estados Unidos le recuerda constantemente a México la gran cantidad de dinero que le debe y además las formas de pago, al igual de sus castigos e intereses en el caso de no pagar, lo cual se ha venido dando con la gran cantidad de deudas que tenemos actualmente en México y podemos pensar que ya es un caso sin solución alguna por culpa de los Estados Unidos y por los gobernantes que hemos tenido. Aunque hubo algunos presidentes que no saquearon al país, como son Lázaro Cárdenas, Emilio Portes Gil, Miguel Alemán, que invirtieron el dinero en México y produjeron un crecimiento. También hubo expresidentes y gobiernos que saquearon el dinero del país, lo invierten en otros países, como con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, los cuales en el movimiento estudiantil de 1968, causaron cientos de muertes de estudiantes en Tlatelolco, que hasta hoy en día no se sabe la cantidad. Al gobierno nunca le ha convenido decir las cifras. Una vez que Luis Echeverría llegó a ser presidente, solo se dedicó a querer ser el secretario general de la ONU y se olvidó del país, dejándolo cada vez peor. Se puede afirmar que el peor gobierno de México fue el de Carlos Salinas de Gortari, por la gran cantidad de dinero que robó y sacó del país junto con sus hermanos, escondiéndoles todos sus robos y los lavados de dinero del narcotráfico por el tiempo que estuvo en la presidencia. Los tratados de libre comercio que inició, si se hubieran llevado a cabo de una manera bien planeada para ayudar a las empresas e incrementar las exportaciones, hubiera sido algo bueno para el país. Indudablemente lo malo que hizo fue mucho más, causando un quebranto a la economía nacional, lo que posteriormente causó la gran devaluación de 1995 en el gobierno de Ernesto Zedillo. Carlos Salinas de Gortari se ha dicho inocente de dichos actos de la devaluación, culpando a Zedillo por ello. Lo que han sido la mayoría de los gobiernos, han sido causa de alguna devaluación, aunque no se haya vivido en la época como la de Salinas de Gortari. Zedillo tampoco hizo nada benéfico para el país, siguió con las privatizaciones, vendió ferrocarriles nacionales a la Unión Pacific e inició la privatización de la industria eléctrica. Todo lo que acabo de mencionar acerca de los tratados de Bucareli y de los responsables que firmaron estos tratados es algo que nos parece injusto a los mexicanos. Los gringos que dicen que perdieron sus tierras, cosechas y empresas por culpa de los revolucionarios mexicanos, se atreven a decir que tienen la razón en reclamarnos por lo que perdieron en las épocas de guerra desde que México se independizó hasta que finalizó con la firma de los tratados de Bucareli. Lo que los gringos obligaron a firmar a México son cosas que han dañado extremadamente al país, aprovechándose de que en México tenemos gobernantes corruptos que solo se preocupan por sus intereses para quedar bien con los demás. Estados Unidos es un país aprovechado y siempre lo ha sido, lo único que le importa es el dinero y saquear a su antojo a los recursos naturales de otros países, solo lo mejor para ellos, aún siendo odiados a muerte por casi todo el mundo. También hay otro gran problema que tiene México, que es la cultura y la educación. La gente que sigue en la ignorancia y el conformismo la convencen inmediatamente con el simple hecho de darles cualquier cosa. Se usan los medios de comunicación para la manipulación, la desinformación, para engañar a la gente, y los políticos son los más beneficiados. Toda la infraestructura del Estado está administrada por corruptos, se compran los votos para los presidentes, gobernadores u otros puestos en el gobierno. Quiero aclarar a todos los que están viendo este documental que los tratados de Bucareli no fueron en realidad hechos de una manera correcta. Nunca fueron reconocidos internacionalmente, sino que fueron firmados bajo la mesa porque a Estados Unidos no le convenía que se supiera de ellos. La razón por la que se eligió este tema es para que se puedan conocer los conceptos reales de la historia, que muchas veces son escritas de una manera mentirosa, incompleta o simplemente no nos informan en las escuelas, porque está prohibido por el gobierno, para que no nos demos cuenta de los hechos tan terribles y de cómo los han hecho. Lo poco que ha avanzado México en ciencia y tecnología ha sido a pesar del gobierno de corruptos y mentecatos que se imponen con los mismos métodos de Álvaro Obregón. Espero que suficientes personas puedan ver este documental en caso de que lo quiten de la red. Hasta la próxima.